Hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos a una visitante especial en nuestra conversación. Vamos a ver si esto no acaba mal, porque se está comiendo el helecho. En fin, así es la vida. Mira, hoy te quiero hablar de una historia que es realmente interesante. Bueno, siempre digo lo mismo. A mí me parecen muy interesantes. Quizá a ti no, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Supongo que algo interesante te ha de parecer porque por eso estás aquí, si no, pues te habrías ido. Entonces, mira, esta es una historia de la que se sabe poco, pero bueno, la gente en general sabemos poco porque nos la han ocultado. Los historiadores la conocen perfectamente y hay libros escritos magníficos. Yo te pondré uno aquí abajo, te pondré un enlace a un libro que puedes conseguir gratuito en internet y bueno, pues ahí puedes leer todo lo que quieras sobre el tema. Como te digo, es un tema muy conocido, pero es un tema que a los amigos de la leyenda rosa les cae muy mal, les gusta muy poco. Y es comprensible, ¿no? Mira, en 1566, si no recuerdo mal, tú ya sabes que yo en esto de las fechas a veces no soy así demasiado exacto. Déjame ver aquí en mi ordenador la fecha, la tengo por aquí. En el 1666, pues ocurrió que aquí lo tenemos. Ocurrió que pues fue abortada una conspiración en México, en el Virreinato de México. Fue abortada una conspiración en la cual pues los conspiradores, que todavía no habían llegado a rebelarse, no hubo ningún hecho de violencia o de sublevación armada, pero en fin, alguien dio el chivatazo, el soplo, alguien denunció que había unos cuantos personajes poderosos en México, en el Virreinato de la Nueva España, que estaban intentando separar aquella colonia de la corona española y poner como rey de un nuevo estado independiente a un señor llamado Martín Cortés, Marqués del Valle, segundo Marqués del Valle. Este hubiera sido el rey de ese nuevo estado. No sé qué nombre le habrían puesto, el reino de quién sabe qué, ¿no? La conspiración, bueno, lo interesante de este caso es que Martín Cortés, probablemente no sepas que era hijo de el grandísimo, famosísimo superhéroe Hernán Cortés. Hernán Cortés, o sea que el hijo de Hernán Cortés, Martín Cortés, bueno, dos de sus hijos, que también, el otro también se llamaba Martín, pero el uno era Martín Cortés, el marqués, y el otro era Martín Cortés, el mestizo, que había sido hijo de la Malinche, ¿no? Un hijo mestizo de Hernán Cortés. Claro, por supuesto, Hernán Cortés no se casó con la Malinche, como se iba a casar con una mujer indígena, por favor. Luego se la fueron pasando. Creo que esa mujer pasó por varias manos. Hasta que, bueno, pues hasta que se acabó. Se la iban pasando de uno a otro. Era como una especie de objeto, ¿no? Es decir, así era la situación aquella interesante, ¿no? Pero en fin, como sea, Hernán Cortés tuvo un hijo con esa mujer, lo reconoció, hombre, ya es algo, ¿no? Lo reconoció, incluso lo mandó a estudiar a España y el hombre pues tuvo una cierta importancia, consiguió incluso que le dieran algunos
reconocimientos más o menos nobiliarios, creo que había sido caballero de la Orden de Santiago o alguna cosa por el estilo, es igual. Tú ya sabes que a mí los detalles exactos, pues a lo mejor no me parecen tan importantes como el análisis de estos hechos que vamos a contemplar. Bien, ¿por qué se produjo esta conspiración? Pues según parece, en primer lugar, ya venía desde Hernán Cortés. Es decir, Hernán Cortés estaba muy insatisfecho de cómo la corona, el rey, le había tratado. Es decir, él pensaba que le había dado al rey un reino, un nuevo reino, unas extensiones enormes, lo cual es cierto, es cierto. Y que a cambio de eso, pues el rey le había dado unas migajas. O sea, las migajas era una encomienda enorme, pues la mayor de todo México, es decir, era el amo prácticamente de casi la mitad de los territorios conocidos, pero no se conformaba, quería más todavía. Es decir, no era suficiente, se había vuelto un hombre riquísimo, pero no era suficiente, quería más todavía y probablemente quería más poder. Hubiera querido ser el virrey, pero no. El rey de España no se fiaba de él, y con toda razón, porque en resumidas cuentas, como ya te he dicho otras veces, el destino justo para Hernán Cortés debió haber sido la horca. Ese hubiera sido el destino justo, si hubiera habido justicia. Pero, pues como a veces la política es más fuerte que la justicia, como bien sabrás, porque esto lo estamos viendo todos los santos días, no solo pasaba entonces, hoy día exactamente igual, la política es más importante que la justicia, o sea, es decir, que la justicia nos la tenemos que tragar, porque no conviene, porque políticamente no era apto esto. Bueno, pues en aquel tiempo ya pasó lo mismo, es decir, políticamente Hernán Cortés era demasiado poderoso en las Indias, en México en concreto, y los reyes de España, tanto Carlos I como Felipe II, estaban metidos en demasiadas guerras y demasiados líos en Europa como para tener que lidiar con un rebelde en América. No hubieran podido. Con lo cual, pues al final dijeron, bueno, pues nos vamos a tragar la justicia, y a este tío, que le deberíamos haber ahorcado por haberse sublevado contra la autoridad del rey, por haber desobedecido en cosas graves, por haber atacado a las fuerzas españolas, que iban a detener su desobediencia, por haber ejecutado a un monarca que no tenía ninguna atribuciones. Los reyes de España tenían muy claro, bueno, los reyes de España y todos los reyes, de que al rey había que respetarlo, incluso al rey enemigo. Se había dotado a los monarcas en toda Europa de una especie de aureola o de un halo de divinidad. El rey no era simplemente el que más mandaba, sino que era prácticamente el ungido de Dios. Rebelarse contra un rey, matar a un rey, era algo muy grave, religiosamente hablando. Es decir, no solamente políticamente hablando, era ya algo que rompía la estructura, el orden de la sociedad de aquellos tiempos. Te cuento que más o menos por las mismas fechas en las que el asesino Hernán Cortés hizo matar pues tanto a Moctezuma como a Cuauhtémoc, que eran los legítimos reyes, Tlalohán le llamaban, pero era el rey de facto. Cuando los hicieron matar, por esas mismas fechas, Carlos I tenía prisionero al rey de Francia, al que trató magníficamente bien y que lo devolvió a Francia a cambio de un rescate. Pero no se le ocurrió, ni por locura, el haber matado al rey, o ni siquiera haberlo maltratado. Una tortura como la que le hicieron a Cuauhtémoc hubiera sido absolutamente impensable, hubiera sido algo
fatal. Bueno, pues por todos estos motivos, y probablemente por muchos más, por haber mentido abundantemente, el señor Hernán Cortés se merecía la horca. Pero no le dieron la horca, sino que le dieron unas enormes riquezas, era inmensamente rico, pero esto no era suficiente. Esto el señor Hernán Cortés pensaba que habían sido injustos con él, que él se merecía más. Bien, pues con este sentimiento ya en la cabeza, pues, y que seguramente pues, que eso lo había metido a sus hijos, pues sus hijos llegaron al siguiente convencimiento de que efectivamente la monarquía española no era justa con los descendientes de los conquistadores, porque ya estábamos hablando de la siguiente generación, ¿no? Que no era justa y que esto no podía ser, que ellos eran los que tenían que gobernar la Nueva España y no unos funcionarios mandados desde España, que no podía ser que aceptaran que clérigos como Bartolomé de las Casas y otros muchos más denunciaran los abusos y los desmanes de esta gente, que eso no podía ser, y entonces pues esa fue la causa de la conspiración, es decir, se sentían agraviados por la corona de España. Mira, te voy a ser claro, es decir, aquí estamos hablando de que los conquistadores eran unas bandas de indeseables forajidos, eran así, se mataban entre ellos, desobedecían al rey, se ignoraban las órdenes reales, hacían lo que les daba la gana, abusaron de todo, lo que dicen del testamento de la reina Isabel, eso les importaba un soberano rábano, probablemente ni siquiera sabían que existía ese testamento, y si lo hubieran sabido es que les hubiera, nada. Eran unos salvajes, unos forajidos desalmados, pero en el caso de que se sublevaran contra la monarquía española, pues es que me da igual, no me voy a poner de parte ninguno de los dos, porque la monarquía española eran otros que tal. Lo único que tenían, la única diferencia que había entre los reyes de España y las oligarquías españolas es que esos presumían de que tenían una nobleza de larga tradición. Es decir, que podían reclamar sus títulos de nobleza por muchas generaciones. Mientras que los muertos de hambre, como Hernán Cortés o Martín Cortés o Pizarro, como todos los demás, eran unos muertos de hambre que no podían reclamar nada, que eran unos muertos de hambre. Esta era la gran diferencia. Pero eran igualmente unos asesinos, forajidos, injustos, déspotas, violentos, absolutamente violentos, que la gente les importaba absolutamente nada, tanto los unos como los otros. Es decir, que no te equivoques con este video, que no estoy defendiendo ni a Martín Cortés ni a la monarquía española, ninguno de los dos, tal para cual, ¿no? El caso es, así estaba puesta la cosa, y lo cierto y verdad es que efectivamente el rey de España, que tenía muchas reservas contra Hernán Cortés, incluso peores reservas que con respecto a Francisco Pizarro, porque Francisco Pizarro no se había sublevado, Hernán Cortés sí. Hernán Cortés había sido un sublevado, un rebelde contra la autoridad legítima. Entonces, pues bueno, lo que la monarquía española tenía clara es que Hernán Cortés era un tío peligroso, que si se sentía con el poder suficiente haría cualquier cosa, hasta declararse independiente con toda seguridad, ¿no? Lo que ocurre es que Hernán Cortés era demasiado astuto y sí se daba cuenta de que, aún teniendo mucha fuerza en México, en Europa nadie habría aceptado, nadie habría consentido, nadie le habría admitido como un nuevo monarca. O sea, estaba muy mal visto la sublevación contra el rey. Era algo, como te digo, o sea, matar al rey o sublevarse contra el rey era poco menos que un delito religioso. Pero no solo para los españoles, para los portugueses o los ingleses o los franceses, los que quieras. Es decir, eso era alterar radicalmente el orden social. Y esto
Ya, Hernán Cortés, que como digo era un malvado pero no era idiota, esto lo sabía. Y por esto, pues al final tuvo que claudicar y acudir a suplicar al rey, pues que le perdonara, que le aceptara, se pasaba ahí lloriqueando en la corte, que le dieran más cosas, mientras que probablemente la corte, pues la aristocracia, la oligarquía aristocrática debía ver con auténtica repugnancia a un arribista como Hernán Cortés. Es decir, este tipo, ¿cómo se quiere comparar con nosotros? Le han dado el título de marqués por no ahorcarlo. Y ahora este va a querer ponerse a nuestro nivel, a los que somos marqueses de verdad o duques de verdad. ¿Cómo va a ser posible? Ahí había unas enormes diferencias y esto pues Hernán Cortés sabía que no había nada que hacer, que solo tenía que tragar porque no había nada más. Pero sus hijos seguramente no eran tan listos como él. Probablemente eran igual de malos o peor, pero no serían tan astutos, tan inteligentes. Y entonces pensaron que efectivamente, pues hombre, que si el gobierno español, la monarquía española, los miraba con recelo, con desconfianza, y la monarquía estaba constantemente intentando quitarles a los conquistadores, a los llamados conquistadores, que eran unos criminales invasores, pero a esos llamados conquistadores trató de quitarles aquellos privilegios que se les habían concedido, que eran simple y llanamente la nobleza feudal de toda la vida, que era la que habían sabido, era lo que querían para ellos. Pizarro y Cortés y todos los demás, todos ellos querían tener unas tierras que eran su feudo. Llámalas encomiendas, llámalas como te dé la gana, pero eran su feudo, un feudo transmitible en donde ellos eran los auténticos amos, los que impartían justicia y hacían lo que fueran, eran los auténticos amos en su feudo. Esto era lo que ya el Estado, la monarquía española, el Estado español, no quería aceptar. Ya habían salido de muchos años de guerras civiles en las que precisamente los señores feudales castellanos y aragoneses trataban de someter al rey a sus caprichos, y lo lograban muchas veces. Casi toda la Edad Media fue un conflicto entre monarcas y señores feudales. Con los reyes católicos se empieza a romper ya esto, y los reyes católicos marcan la diferencia, y está habiendo una transformación en la que lo que se consigue es el sometimiento feudal. No iban a permitir que lo que tanto trabajo les había estado costando en la península ibérica, al final unos gañanes desgarramantas muertos de hambre lo consiguieran en América. En absoluto. Es decir, y sobre todo la oligarquía aristocrática no iba a consentir que se formara una nueva aristocracia en América. Por lo tanto, ahí había unas enormes diferencias. Y entonces, y esto lo sabían perfectamente Martín Cortés y todos los demás, ¿no? Entonces, estos, apoyados también por unos hermanos Dávila, se unieron a conspirar y a tratar de hacer estas cosas, efectivamente. Claro, ante la denuncia, la reacción fue brutal y fulminante. A estos hermanos Dávila los detuvieron y en 2 semanas ya les habían cortado la cabeza. Fue un juicio rapidísimo y bueno, fuera, listos. Al Martín Cortés lo mandaron preso, encadenado a España. Y al otro, y a su hermano, a su medio hermano, el que era el mestizo, también lo mandaron a España, pero hubo grandes diferencias. Mientras que al mestizo lo torturaron, lo desposeyeron de todo y murió en España, pues no se sabe muy bien, pero parece que pobre, torturado, quizá había perdido hasta la razón, mala salud, etcétera, etcétera, pues porque lo habían machacado. Es decir, para que te des cuenta, cuando nos dicen que todos los derechos iguales, dicen no, al Marqués del Valle, al segundo Marqués del Valle no lo torturaron porque era noble, era marqués. ¿Cómo vamos a torturar a un marqués?
y seguramente estaba casado con alguna señora, con alguna dama de la alta sociedad española que hizo todo lo imposible para que a su pobre maridito no solo no lo mataran, sino que tampoco no lo fueran a torturar, pobrecito mío. Pero no, al otro como era medio indio y como su madre era una india, no, a este lo pueden destrozar. Y lo destrozaron. ¿No? Pero como te digo, es decir, no me interpretes mis palabras como las que estoy defendiendo a unos o defendiendo a otros. Eran todos una sarta de criminales y de gente indeseable y de mala gente, en resumidas cuentas, que decían ser cristianos unos y otros, pero no se guiaban por ningún principio cristiano ni de lejos. Como mucho deberían tener supersticiones, que se creían que con ir a la iglesia o que con dar limosnas o que con construir una ermita ya con eso ya estaban salvados. Y que con eso se les perdonaban todos sus crímenes y abusos. Pues no. Bien, pues esta era la situación. La represión fue brutal, generó entre los criollos americanos una enorme desconfianza y un sentimiento muy claro que ya duraría para siempre en la colonia, hasta la independencia. El sentimiento de que no somos como los españoles. Yo, que he nacido en México, que mi padre y mi abuelo fueron conquistadores y que le dieron a España todas esas cosas, yo soy un ciudadano de segunda categoría, yo nunca podré aspirar a las mismas cosas que un señor nacido en España. Es decir, siempre voy a ser sospechoso de algo, siempre voy a estar controlado, siempre me van a poner límites. Esta idea quedó clara desde ese momento, hasta la independencia, como te digo. Y estaba, es decir, una cosa que se fue cocinando, tardó más o menos tiempo, se sometieron, porque la represión fue brutal, porque muchos perdieron sus haciendas y fueron torturados y se generó un pánico a la delación, a que si alguien me dice que soy sospechoso de esto, pues va a ser una mala cosa. Bueno, se generó un ambiente realmente nefasto, que se lo merecían, bandas de criminales, se lo merecían, pero quedó ahí, y esa es la semilla ya de que las colonias no eran lo mismo, en modo alguno, ni la de Lima tampoco. Esto es los hechos que ocurrieron en México, pero en Perú ocurrieron otros, similares, hasta peores. Allí asesinaron al primer virrey, por motivos más o menos parecidos. Ocurría más o menos lo mismo, es decir, el conflicto entre los que se creían que iban a ser señores feudales en América, ellos que tenían esa aspiración, ser señores feudales, y la corona española decía que no, ni hablar, ahí no va a haber señores feudales. Las colonias las voy a administrar yo desde Madrid, y yo mandaré, yo pondré, yo enviaré los virreyes y yo dictaré las leyes y ellos harán lo que yo diga o los machacaré, los destruiré. Así es como se planteó el inicio de la colonia. No te llames a engaño. Bueno, pues nada más. Esto era lo que te quería contar. No sé si tengas alguna pregunta, comentario. Seguiremos hablando. Cuídate mucho. Sé feliz. Gracias por tu atención. Y bueno, vamos a acabarnos el té, que ya creo que se ha enfriado y la gata se ha ido. Hasta pronto.